La lluvia golpeaba con fuerza el techo del auto mientras Camila y Sofía avanzaban por una carretera desolada en medio de la nada. La tormenta había llegado de repente, transformando lo que debía ser una tranquila noche de viaje en una frenética búsqueda de refugio. El viaje de camping de una semana había estado lleno de caminatas pintorescas, fogatas y noches bajo las estrellas, pero esa noche, la naturaleza parecía tener otros planes. La visibilidad era casi nula y los truenos retumbaban ominosamente a lo lejos, haciéndoles saber que no había forma de que pudieran acampar en ese clima. Necesitaban encontrar un lugar seco y seguro donde pasar la noche. No pasó mucho tiempo antes de que divisaran un letrero de neón parpadeante al costado del camino que decía «Motel». Era antiguo, descolorido, y parecía que no había sido tocado en décadas. Solo había unas pocas habitaciones, ninguna de ellas particularmente acogedora, pero era eso o arriesgarse a dormir en una tienda de campaña inundada. Camila miró a Sofía, quien asintió con la cabeza en señal de aprobación. Entraron en el pequeño estacionamiento de grava y aparcaron. Dentro de la pequeña y mal iluminada oficina, las recibió un hombre que parecía sacado directamente de una postal olvidada del interior rural de Argentina. Su cabello, escaso y grasiento, estaba peinado hacia atrás, y su rostro tenía la expresión amarga de alguien que había pasado demasiados años en un lugar donde nada cambiaba. Las observó con una intensidad extraña mientras se acercaban al mostrador. «Una habitación para dos», dijo Camila, su voz más fuerte de lo que pretendía en el inquietante silencio de la sala. El hombre asintió lentamente, sin apartar sus ojos de ella. Les entregó una llave vieja, de las que estaban unidas a un pesado llavero de latón con el número 8 grabado en ella. No pidió identificación, ni hizo preguntas. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila mientras se dirigían a la puerta. Había algo en ese lugar que le daba mala espina, pero la tormenta no les daba más opciones. La lluvia caía ahora como si fueran baldes de agua, y ellas corrieron hacia su habitación, situada al final de una larga hilera de puertas. La puerta chirrió cuando la abrieron. El interior no era mucho mejor que el exterior. La habitación era pequeña, olía a humedad, y estaba apenas amueblada. La colcha de la cama parecía no haber sido lavada en años, y la alfombra estaba manchada con quién sabe qué. Pero estaba seco, y después del largo día que habían tenido, eso era suficiente. Sofía lanzó su mochila sobre la cama más cercana a la ventana y suspiró. «Bueno, al menos no nos estamos empapando ahí fuera», dijo, intentando sonar positiva, aunque su voz delataba la duda. Camila sintió, aunque su mente estaba en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que no estaban solas. Pero cuando miró a su alrededor, no había nada fuera de lo común, solo el viento aullando afuera y el ocasional estruendo de los truenos. Pasaron las siguientes horas intentando relajarse, jugando a las cartas y bebiendo de una pequeña botella de whisky que Sofía había empacado para emergencias. La tormenta afuera rugía sin cesar, el viento sacudía las ventanas y la lluvia golpeaba las paredes como un ejército que intentaba abrirse paso. Rieron y bromearon, pero debajo de todo eso había una capa de inquietud que ninguna de las dos podía explicar del todo. A medianoche, ya estaban agotadas. Camila se metió en su cama, envolviéndose en la fina manta, mientras Sofía hacía lo mismo. El sonido de la lluvia era casi reconfortante ahora, un constante ruido blanco que ahogaba los pensamientos inquietantes que habían estado rondando por la mente de Camila toda la noche. Cerró los ojos y dejó que el cansancio se apoderara de ella. El sueño llegó rápido, pero no fue tranquilo. Se removió y dio vueltas, sus sueños llenos de figuras sombrías y susurros que no lograba entender. De repente, Camila se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza, aunque no sabía por qué. Permaneció allí por un momento, escuchando la lluvia. Pero algo estaba mal. La tormenta se había calmado un poco, los truenos eran ahora distantes, pero había un nuevo sonido, algo sutil pero inconfundible. Un golpeteo suave. Al principio, Camila pensó que eran las ramas de un árbol golpeando la ventana, pero luego se dio cuenta de que no había árboles cerca de su habitación. Afinó el oído, intentando localizar el sonido. Venía de la puerta. Era un golpe suave, pero insistente. Miró hacia Sofía, que seguía profundamente dormida,
con el rostro enterrado en la almohada. Camila dudó, el miedo subiendo por su columna vertebral. Se sentó lentamente, intentando no hacer ruido. El golpeteo continuaba, y entonces lo vio, un delgado rayo de luz que se colaba a través de la oscuridad. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, sostenida únicamente por la cadena que habían asegurado antes de acostarse. Su respiración se detuvo. Alguien estaba afuera de su puerta. La mente de Camila corría, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería despertar a Sofía? ¿Gritar? ¿Enfrentar a quien quiera que estuviera allí? Su corazón latía tan fuerte que temía que despertara a Sofía por sí solo. Se deslizó fuera de la cama con cuidado, intentando no hacer ruido. La luz del pasillo se extendía por el suelo, iluminando el borde de su cama, y a medida que se acercaba, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Una mano. Una mano pálida y huesuda se extendía a través de la estrecha abertura, los dedos tanteando a ciegas la cadena que mantenía la puerta cerrada. Las uñas eran largas y sucias, la piel tensa sobre los nudillos, y la mano se movía con un propósito lento y deliberado. El pánico se apoderó de Camila. Quería gritar, quería hacer algo, cualquier cosa, pero su voz no salía. Permaneció allí congelada durante lo que pareció una eternidad, observando cómo la mano se acercaba cada vez más a la cadena. Entonces, como si un interruptor se activara en su cerebro, reaccionó. Sin pensar, se lanzó hacia la puerta, golpeándola con todo su cuerpo. La puerta se cerró de golpe con un ruido ensordecedor, atrapando la mano en el proceso. Se escuchó un gruñido amortiguado al otro lado, y la mano se retiró bruscamente, desapareciendo en la oscuridad. Camila cerró rápidamente la puerta con llave, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el cerrojo. Retrocedió tambaleándose, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras se giraba para despertar a Sofía. Sofía, susurró con urgencia, sacudiendo a su amiga para que despertara. Sofía, despierta. Sofía gruñó, girándose y frotándose los ojos. ¿Qué pasa?, murmuró, aún medio dormida. Alguien intentó entrar, susurró Camila, su voz temblando. La puerta estaba abierta, y había una mano. Eso despertó completamente a Sofía. Se sentó de un salto, con los ojos abiertos de par en par por el susto. ¿Qué demonios estás diciendo? Te lo juro, dijo Camila, su voz quebrándose por el miedo. Había alguien en la puerta, intentando quitar la cadena. Sofía la miró fijamente por un momento, su rostro pálido. Entonces, sin decir una palabra, saltó de la cama y corrió hacia la puerta, mirando a través de la mirilla. El pasillo estaba vacío, la luz parpadeando débilmente, proyectando sombras largas sobre el suelo. No veo a nadie, susurró Sofía, su voz apenas audible. Quizás ya se fueron, dijo Camila, aunque no lo creía. Quienquiera que estuviera allí no había desaparecido simplemente. Todavía estaba cerca, en algún lugar. Necesitamos llamar a la policía, dijo Sofía, alcanzando su teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba el número, y cuando finalmente respondió el despachador, le contó lo sucedido con una voz mucho más tranquila de lo que Camila sentía. Los minutos que pasaron mientras esperaban a la policía parecieron horas. Se sentaron juntas en la cama, cada crujido del viejo motel haciendo que sus nervios se tensaran aún más. Escuchaban atentamente, esperando cualquier señal de que el intruso pudiera regresar. Cuando la policía finalmente llegó, registraron el área alrededor del motel, pero no encontraron nada. Ninguna señal de entrada forzada, ninguna huella, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. El oficial que habló con ellas era amable pero escéptico. Les aseguró que probablemente solo era una broma o alguien que había confundido su habitación con la de otra persona. Pero Camila sabía que no era así. Ella había visto la mano. Había oído el gruñido de dolor cuando cerró la puerta. Alguien había estado allí, y no estaban jugando una broma. Querían entrar. Antes de que se marcharan, uno de los oficiales se acercó al gerente del motel, el mismo hombre que las había registrado.
Camila y Sofía observaron desde la distancia mientras el oficial hablaba en voz baja con él, su expresión impenetrable. El gerente asintió, su brazo derecho colgando de manera extraña a su lado, como si estuviera lesionado. Al notar su actitud, las chicas se sintieron inquietas. Sofía apretó la mano de Camila mientras observaban el intercambio. El oficial se inclinó hacia el gerente, y aunque no podían escuchar sus palabras, el tono de voz del hombre sonaba defensivo. De repente, el oficial se detuvo, mirando fijamente al gerente. ¿Está usted herido, señor?, preguntó el oficial, notando la postura inusual del hombre. No, estoy bien, exclamó el gerente, su voz temblorosa. Sin embargo, había algo en su mirada que hizo que el estómago de Camila se encogiera. La forma en que el hombre trataba de ocultar su brazo y su nerviosismo era alarmante. Camila sintió una punzada de temor y decidió que era el momento de irse. Sofía, vámonos, murmuró, tratando de mantener la calma. Sofía sintió y ambas se dirigieron a la salida, sintiendo que los ojos del gerente la seguían. Justo antes de salir, Camila se volvió una vez más hacia el gerente. ¿Por qué está su brazo colgando así?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. El gerente tragó saliva, su expresión cambiando de defensiva a una mezcla de miedo y sorpresa. Tuve un accidente, eso es todo, dijo, su voz temblando. Nada de qué preocuparse. Pero Camila no se lo creyó. Mientras se alejaban del motel, el nudo en su estómago se apretó aún más. Cuando finalmente se metieron en el auto y se alejaron, miraron hacia atrás. El motel se desvanecía en la distancia, pero la sensación de que algo terrible había sucedido, o estaba a punto de suceder, nunca las abandonó. En el camino de regreso, Sofía rompió el silencio. ¿Crees que deberíamos haber hecho más?, preguntó, su voz llena de ansiedad. No lo sé, respondió Camila, mirando por la ventana. Solo sé que no quiero volver allí. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre el asfalto, ambas se preguntaban si alguna vez podrían escapar de lo que había acechado en la oscuridad del motel. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Trabajar el turno de noche en un pequeño hotel a lo largo de una carretera desolada no era la vida que había imaginado para mí. El hotel en sí era antiguo, demasiado antiguo, de hecho, con papel tapiz desconchado, luces parpadeantes y un olor permanente a moho. Era el tipo de lugar que esperarías encontrar en una película de terror, donde siempre parece haber algo acechando justo fuera de la vista. Pero necesitaba el trabajo, así que me las arreglé para sobrellevarlo. Los turnos nocturnos eran generalmente tranquilos, con algún viajero cansado que se registraba tarde o alguien que se quejaba de que la calefacción no funcionaba. Sin embargo, una noche cambió todo, una noche en la que me di cuenta de que la oscuridad guardaba secretos que no estaba lista para descubrir. Comenzó como cualquier otro turno. Estaba en la recepción, hojeando un viejo periódico, cuando sonó el teléfono. Miré el reloj, era la 1:23 de la madrugada. La extraña hora me puso en alerta. Levanté el auricular. Hola, Hotel Estrella, ¿en qué puedo ayudarle? Mi voz resonó en la soledad del vestíbulo. Pasaron unos momentos de silencio, lo suficiente como para hacerme pensar que era una broma. Pero justo cuando estaba a punto de colgar, una voz crackleó por la línea. Era baja y tensa, como alguien tratando de hablar con la garganta llena de grava. Necesito una habitación. La habitación 317. Miré la computadora. La habitación 317 estaba reservada, había estado ocupada durante días. Le dije al hombre que no podía ayudarle, pero no respondió. La línea se cortó. Extraño, pensé, pero había encontrado cosas más raras trabajando el turno de noche. Lo dejé pasar, haciendo una nota mental para estar atenta a la habitación 317 por si acaso. Pasó una hora. El hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional de las máquinas expendedoras y el sonido distante de la lluvia comenzando a golpear las ventanas. Fue entonces cuando entró.
Un hombre, alto y demacrado, con la piel pálida estirada sobre su rostro angular. Su ropa estaba desarreglada, como si hubiera estado viajando durante días sin descanso, y sus ojos, esos ojos, estaban hundidos en su cráneo, huecos e inquietantes. Se acercó al mostrador sin decir una palabra, deslizando un papel arrugado hacia mí. En él, garabateadas con una letra apenas legible, estaban dos palabras: habitación 317. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo miraba. Lo siento, dije con cuidado, pero la habitación 317 ya está ocupada. Si quiere, puedo verificar la disponibilidad de otra habitación. El hombre no respondió. En cambio, me miró con esos ojos huecos, su expresión en blanco, desprovista de emoción. Después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz apenas un susurro. Nadie más debería saber. Parpadeé, sin entender lo que quería decir. ¿Saber qué?, pregunté, tratando de disimular la inquietud que se apoderaba de mí. Pero no contestó. En cambio, se dio la vuelta lentamente y salió del vestíbulo, desapareciendo en la noche empapada de lluvia. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba irse. Algo no estaba bien. Debatí si debía verificar la habitación 317. La huésped que se alojaba allí se había registrado más temprano ese día, una mujer llamada Doña Elena. Parecía agradable, una mujer de mediana edad viajando sola, quedándose unos días por trabajo. Nada fuera de lo común. Pero el encuentro con el hombre me inquietó, y mi instinto me decía que necesitaba investigar. Tomando la llave maestra, dejé el mostrador y me dirigí hacia el ascensor. El trayecto al tercer piso fue agonizante, con la luz fluorescente parpadeando sobre mí, haciendo poco por calmar mis nervios. Cuando finalmente se abrieron las puertas del ascensor, entré en el estrecho pasillo que se extendía ante mí como un mal sueño. El aire era espeso y opresivo, y un leve olor a alfombra húmeda impregnaba mis sentidos. Al acercarme a la habitación 317, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, pero suficiente para hacer que mi corazón se detuviera un instante. Doña Elena había estado en esa habitación durante horas. ¿Por qué la puerta estaría abierta ahora, en medio de la noche? Tomando una respiración profunda, empujé suavemente la puerta. La habitación estaba oscura, salvo por el suave brillo de una lámpara en el extremo opuesto, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. A primera vista, todo parecía normal, la cama estaba bien hecha, las cortinas cerradas, el aire quieto y silencioso. Pero entonces lo vi. En el centro de la habitación, justo al pie de la cama, una figura permanecía inmóvil. Doña Elena. Estaba de espaldas, mirando algo en la esquina de la habitación que no podía ver. Doña Elena, llamé suavemente, adentrándome más en la habitación. ¿Está todo bien? No respondió. Sus hombros estaban rígidos, su postura inusualmente tensa. Algo no estaba bien. Di un paso más y fue entonces cuando lo escuché, un suave susurro casi imperceptible que provenía de la esquina de la habitación. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Era urgente, suplicante. Doña Elena, volví a intentar, mi voz temblando ahora. Lentamente, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos, salvajes de miedo, y su piel era tan pálida como la de un fantasma. Pero lo que más me impactó fue su boca, estaba cosida. Delgados hilos negros cruzaban sus labios, uniéndolos en una grotesca burla del silencio. Me tambalearon las piernas y el horror recorría mis venas. Los ojos de Doña Elena se dirigieron nuevamente hacia la esquina de la habitación, y seguí su mirada. Ahí fue cuando lo vi. El hombre del vestíbulo, de pie en las sombras, medio oculto por la oscuridad. Estaba sonriendo, una sonrisa torcida y malévola que me envió escalofríos por la espalda. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y levantó un dedo a sus labios, pidiendo silencio. No podía moverme. No podía hablar. El miedo me había paralizado. El hombre dio un paso adelante, su sonrisa ensanchándose mientras se acercaba a Doña Elena. Ella dejó escapar un grito ahogado,
sus ojos suplicantes mirándome para que hiciera algo, pero yo estaba paralizada, incapaz de intervenir. Él extendió la mano, descansándola suavemente sobre su hombro. Luego, en un movimiento rápido, la tiró hacia atrás en las sombras, desapareciendo de la vista. La habitación quedó en silencio nuevamente, salvo por el latido ensordecedor de mi corazón. Permanecí allí durante lo que pareció una eternidad, mi mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. Finalmente, me forcé a moverme. Corrí fuera de la habitación, por el pasillo, y volví al ascensor, mi respiración entrecortada y mis pensamientos desordenados. Cuando llegué al vestíbulo, agarré el teléfono y llamé a la policía. Llegaron en minutos, pero cuando buscaron la habitación 317, no encontraron nada. Ninguna señal de doña Elena, ningún rastro del hombre, ni evidencia de que alguien hubiera estado allí en absoluto. La habitación estaba impecable, intacta, como si nunca hubiera sido ocupada. Los policías me interrogaron, pero podía notar que no me creían. Apenas podía creerlo yo misma. Lo atribuían a la fatiga, a un juego de la mente, pero sabía lo que había visto. Sabía lo que había sucedido. Durante los días siguientes, intenté volver a mi rutina, pero no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. Cada vez que pasaba por la habitación 317, sentía un escalofrío recorrer mi espalda y evitaba acercarme siempre que podía. Luego, una noche, encontré otra nota en el mostrador. Era idéntica a la que el hombre me había dado antes, habitación 317, escrita con la misma letra irregular. Pero esta vez, había algo más. Debajo del número de habitación, garabateadas con tinta roja oscura, estaban las palabras: ella aún espera. Renuncié al día siguiente. El hotel fue demolido meses después, reemplazado por una cadena hotelera mucho más moderna y menos inquietante. Pero a veces, en medio de la noche, todavía pienso en doña Elena y en el hombre de los ojos huecos. Me pregunto dónde están ahora, si todavía están ahí fuera, acechando otro viejo motel en medio de la nada. Y cada vez que paso por una habitación oscura y vacía, no puedo evitar preguntarme, ¿sigue ella esperando? Se suponía que esa sería nuestra última noche en Madrid, la gran conclusión de una semana llena de risas, exploraciones y más vino del que podíamos recordar. Mis amigos y yo habíamos decidido consentirnos en este viaje, reservando un acogedor hotel boutique en las afueras de la ciudad, un lugar que irradiaba encanto y elegancia, con hiedra trepando por sus viejas paredes de piedra y una vista del Manzanares desde el último piso. Las noches habían estado llenas de historias, conversaciones interminables y una camaradería que nos hizo olvidar el mundo exterior. Esa noche final, después de una larga velada, nuestro grupo de 5 regresó al hotel de buen humor. La ciudad nos había tratado bien, y estábamos decididos a aprovechar al máximo las horas restantes. Sofía, la líder no oficial de nuestro pequeño grupo, había insistido en que disfrutáramos cada segundo del viaje, y todos estábamos felices de seguir su ejemplo. Llegamos al hotel poco después de la medianoche, nuestras caras sonrojadas por las risas y los efectos residuales de demasiadas copas. Las calles afuera estaban tranquilas, los cafés que antes bulliciaban ahora vacíos, y la ciudad parecía estar apagándose para la noche. Entramos en el vestíbulo, riendo como niños, atrayendo la mirada irritada del recepcionista nocturno mientras nos dirigíamos a nuestra habitación en el 3er piso. Nuestra habitación era pequeña pero cómoda, un lugar donde las sábanas eran lo suficientemente suaves y la iluminación parecía deliberadamente tenue, haciendo que todo se sintiera más íntimo. Seguíamos llenos de energía a pesar de la hora avanzada, y ninguno de nosotros estaba listo para ir a dormir. Nos sentamos en círculo en el suelo, nuestra conversación fluyendo de un tema a otro tan fácilmente como el vino que vertíamos en nuestras copas. La noche parecía interminable, y ninguno quería que terminara. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. Era leve, apenas audible sobre nuestra charla, pero lo suficiente como para hacernos detenernos. Recuerdo mirar a los demás, confundida, pensando que lo había imaginado. Todos nos quedamos en silencio por un momento, escuchando. Luego vino de nuevo, 3 golpes fuertes contra la puerta. Alguien pidió servicio a la habitación, bromeó Javier, su rostro medio iluminado por la lámpara en la esquina.
Todos reímos, desestimando el ruido como un simple error. Pero sentí la tensión en el aire, sutil pero innegable. Algo sobre el golpe me inquietaba. Sofía se levantó y cruzó la habitación, sus pies descalzos haciendo ruido en la alfombra. Miró a través de la mirilla, frunciendo el ceño mientras intentaba distinguir quién estaba al otro lado. No hay nadie, dijo, su voz impregnada de confusión. Miró de regreso a nosotros, y pude ver la incertidumbre en sus ojos. ¿Quizás se confundieron de habitación? Todos encogimos los hombros, volviendo nuestra conversación, aunque el ambiente había cambiado ligeramente. El golpe había traído consigo una sensación de incomodidad, como si la burbuja de alegría y seguridad que habíamos creado en esa habitación se hubiera pinchado. Aún así, intentamos ignorarlo, sirviendo más vino y riendo un poco más alto, esperando ahogar lo extraño que había sucedido. Pero el golpe volvió. Esta vez fue más fuerte, más insistente. El sonido resonó por la pequeña habitación, y todos nos congelamos. La risa se detuvo en nuestros labios, reemplazada por un creciente sentimiento de miedo. Sofía se acercó de nuevo a la puerta, moviéndose con menos confianza esta vez. Presionó su ojo contra la mirilla, su respiración se detuvo en su garganta. «Hay un hombre ahí afuera», susurró, su voz temblando un poco. «Solo está, de pie ahí». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Pude sentir la tensión aumentar entre nosotros mientras intercambiábamos miradas inquietas. Sofía retrocedió de la puerta, su rostro pálido. «¿Qué quiere?», preguntó Javier, su tono ya no era de broma. «No lo sé», respondió Sofía. «Solo está de pie ahí». La habitación cayó en un pesado silencio mientras todos intentábamos procesar lo que estaba ocurriendo. Esperamos, escuchando atentamente cualquier sonido del otro lado de la puerta, pero el hombre no hablaba. No volvió a golpear. Solo permanecía allí. Finalmente, fue Clara quien rompió el silencio. «¿Deberíamos llamar a la recepción?», preguntó, su voz apenas un susurro. Todos asentimos en acuerdo. Javier tomó el teléfono y marcó la recepción, explicando la situación en voz baja. El recepcionista al otro lado sonaba molesto, pero prometió enviar a alguien a verificar la situación. Pasaron los minutos, cada uno estirándose más que el anterior. Nos sentamos allí en la habitación tenue, el aire denso con tensión. Podía sentir mi corazón acelerado, el miedo acercándose como una sombra. Entonces, de repente, el golpe comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, casi frenético. 3 golpes contundentes, luego 3 más, el sonido reverberando a través de las paredes. Sofía retrocedió de la puerta, su mano volando a su boca en shock. «¿Qué demonios quiere?», susurró Javier, su voz cargada de ira y miedo. Antes de que alguien pudiera responder, el hombre habló. Su voz era apagada a través de la puerta, pero podíamos escucharle claramente. «Tengo algo para ustedes», dijo, su tono calmado, casi tranquilizador. «Algo que uno de ustedes dejó atrás». Todos nos miramos confundidos. ¿Algo que se había dejado atrás? No habíamos estado en ningún lugar donde pudiéramos haber perdido algo, y nadie había mencionado que faltara algo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, su voz temblando un poco. «Encontré una billetera», respondió el hombre. «Uno de ustedes la dejó en el bar más temprano esta noche». La tensión en la habitación aumentó. Ninguno de nosotros había mencionado haber perdido una billetera. Buscamos frenéticamente en nuestras mochilas y bolsillos, revisando nuestras pertenencias. Todo estaba en orden. Nadie había perdido una billetera. «No puede ser», murmuré para mis adentros, mirando a Sofía. «Nadie aquí ha perdido nada». Sofía se volvió hacia la puerta. «No estamos perdiendo una billetera», dijo con firmeza. «Debe ser de alguien más». Hubo una larga pausa, y por un momento pensé que el hombre se había ido. Pero luego su voz llegó de nuevo, más suave esta vez. «Ábranme la puerta», dijo. «Solo abran la puerta y se los daré». Mi estómago se retorció. Había algo profundamente errado en la situación,
algo que encendía las alarmas en mi cabeza. Todos sabíamos, instintivamente, que abrir esa puerta era una mala idea. Javier se acercó más a Sofía, poniendo una mano en su hombro. «No vamos a abrir la puerta», dijo con voz firme pero tensa. «Déjalo en la recepción si realmente lo encontró». El hombre no respondió. El silencio que siguió fue asfixiante. Esperamos, nuestros ojos fijos en la puerta, escuchando cualquier señal de que se hubiera ido. Pero el aire en la habitación se sentía denso con anticipación, como si estuviéramos atrapados en algún tipo de juego enfermo. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos pasos alejándose por el pasillo. Todos exhalamos al unísono, la tensión en la habitación disminuyendo un poco. Pero la incomodidad persistía, y ninguno de nosotros se atrevió a relajarse por completo. Javier fue el primero en hablar. «No vamos a dormir aquí esta noche», dijo con firmeza, ya tomando sus cosas. «Esto es demasiado raro». Todos estuvimos de acuerdo. No había forma de que nos quedáramos en esa habitación con la posibilidad de que ese hombre regresara. Empacamos nuestras mochilas rápidamente, con las manos temblando de adrenalina. Justo cuando estábamos a punto de salir, el teléfono sonó. Me sobresalté, asustada por el ruido repentino. Javier contestó, su voz afilada por la frustración. «¿Qué?», gritó en el receptor. Hubo silencio en el otro lado por un momento, luego la voz del recepcionista sonó a través de la línea. «El hombre se fue», dijo, sonando indiferente. «Pero me dijo que les diera este mensaje, no pueden huir para siempre». Javier colgó el teléfono, su rostro pálido. Agarramos nuestras cosas y salimos corriendo de la habitación, sin preocuparnos por la hora o el hecho de que no teníamos a dónde ir. No podíamos quedarnos allí, no después de eso. Corrimos escaleras abajo y salimos a la calle, nuestra respiración entrecortada y llena de pánico. La ciudad estaba en silencio, las calles vacías, pero no podíamos sacudir la sensación de que nos estaban observando. Pasamos el resto de la noche acurrucados en una cafetería que estaba abierta las 24 horas, demasiado asustados para regresar al hotel. Cuando el sol finalmente salió, regresamos para recoger nuestras cosas, haciendo el check-out lo más rápido posible. El hombre nunca fue encontrado, y el personal del hotel no parecía interesado en ayudarnos. Desestimaron nuestras preocupaciones, calificando todo el incidente como un malentendido o una broma. Pero nosotros sabíamos la verdad. Esa noche nos persiguió durante mucho tiempo. Ninguno de nosotros podía quitarse la sensación de que habíamos escapado por poco de algo terrible, algo oscuro y peligroso acechando justo más allá de esa puerta. Y a veces, cuando estoy sola en medio de la noche, todavía escucho el sonido de esos golpes. 3 golpes agudos, resonando en el silencio, un recordatorio de que el extraño en la puerta aún podría estar ahí afuera, esperando. Nunca debí haber reservado ese hotel. Pero cuando estás viajando con un presupuesto ajustado, a veces tienes que hacer compromisos. Asistí a una conferencia de negocios en un pequeño pueblo, lejos de los caminos transitados. El único alojamiento disponible que no rompía el banco era un viejo hotel en las afueras de la ciudad. Las fotos en línea estaban desactualizadas y las reseñas eran una mezcla de comentarios. Pero solo iba a estar 2 noches. Podía sobrevivir a cualquier cosa durante 2 noches, o al menos eso pensaba. El Hotel Estrella era un vestigio de una época pasada, probablemente de los años 60. Su letrero verde descolorido parpadeaba débilmente bajo la tenue luz del atardecer mientras entraba en el estacionamiento vacío. El edificio era largo y bajo, con la pintura blanca desconchada y las ventanas cubiertas por una capa de suciedad que hablaba de décadas de abandono. Sentí un atisbo de arrepentimiento al salir del auto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al entrar, el vestíbulo era pequeño, tenue y olía levemente a moho. Un hombre anciano estaba detrás del mostrador, encorvado sobre un libro amarillento, con sus gafas de metal resbalando por la nariz. Al verme acercar, levantó la vista, sus ojos azules pálidos, vidriosos y cansados. «Bienvenido a la Estrella», murmuró con una voz áspera. «¿Check-in?».
Asentí y le di mi nombre. Pasó las páginas de un viejo libro de registro y me entregó una llave de bronce oxidado unida a un llavero enorme. No había tarjetas electrónicas aquí, al parecer. Habitación 12, dijo, su voz casi robótica. Al final del pasillo, a la derecha. Gracias, murmuré, tomando la llave y dirigiéndome hacia el pasillo. Mientras me alejaba, no pude sacudirme la sensación de que sus ojos se habían quedado fijos en mí un poco más de lo necesario. El pasillo era estrecho y claustrofóbico, con papel tapiz floral descolorido despegándose de las esquinas. La alfombra bajo mis pies estaba húmeda, despidiendo un olor a moho que me hizo arrugar la nariz. Cada puerta que pasaba parecía haber sido abandonada, números oxidados, pintura descascarada, y no se escuchaba ningún ruido del interior. Sentía que todo el hotel había sido olvidado por el tiempo, congelado en un espacio liminal donde nada había cambiado en décadas. Al llegar a la habitación 12, dudé. La puerta estaba ligeramente deformada, y el pomo estaba suelto, como si hubiera sido usado en exceso a lo largo de los años. Inserté la llave y la giré, sintiendo el cerrojo crujir. La habitación era, como esperaba, decepcionante. Una cama individual con un colchón lampi se encontraba contra una pared, cubierta por una colcha raída que había visto días mejores. Una pequeña televisión estaba sobre un mueble de madera, su pantalla polvorienta y agrietada. Las cortinas estaban cerradas, y el aire dentro era estancado, como si no hubiera sido ventilado en meses. Pero era un techo sobre mi cabeza, y no planeaba pasar mucho tiempo allí. Tenía una agenda llena para el día siguiente en la conferencia, y solo quería dormir decentemente. Desempacando mi bolso rápidamente, coloqué mi laptop sobre el pequeño escritorio junto a la ventana. Después de revisar mis correos electrónicos y tomar algunas notas para el día siguiente, decidí que era hora de dormir. Me cambié a mi pijama, me lavé los dientes en el pequeño baño con azulejos agrietados y bombilla parpadeante, y me metí en la cama. Me costó más de lo esperado quedarme dormida. La cama era incómoda, la almohada lampi, y los ruidos del edificio crujían y gemían por el viento, lo que era inquietante. Pero eventualmente, el cansancio ganó y caí en un sueño agitado. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Desperté en medio de la noche por el sonido de golpes. Al principio era leve, como si alguien estuviera dando pequeños golpes en la pared de al lado. Me quejé, girándome e intentando ignorarlo. Pero los golpes se hicieron más fuertes y más insistentes, un constante golpeo que parecía provenir de la habitación contigua. Revisé mi teléfono, eran las 2:15 de la madrugada. Traté de ignorarlo, pensando que era alguien moviendo muebles o teniendo problemas con una puerta. Pero los golpes no cesaron. Continuaron, rítmicos e implacables, como si alguien estuviera golpeando la pared con el puño. Me senté, frotándome los ojos. «¿Qué demonios?», murmuré para mis adentros. La curiosidad pudo más que yo y me levanté de la cama, dirigiéndome hacia la puerta. Presioné mi oído contra ella, escuchando. El golpeo definitivamente venía de la habitación contigua, la habitación 11. Era más fuerte ahora, más contundente, como si alguien o algo estuviera intentando romper la pared. Mi primer instinto fue salir al pasillo y tocar la puerta, decirle a quien fuera que dejara de golpear. Pero algo me detuvo. Una creciente sensación de terror se apoderó de mí, un miedo irracional que no podía explicar. En su lugar, volví a la cama, envolviéndome con la manta y tratando de bloquear el ruido. Finalmente, el golpeo cesó. El silencio repentino fue casi peor, dejándome en tensión, esperando el próximo sonido. Pero no vino nada. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente volví a dormir, aunque de forma inquieta y llena de sueños extraños y desarticulados. A la mañana siguiente, me desperté aturdida y desorientada. El sol apenas había salido, proyectando una luz grisácea a través de las cortinas. Me estiré, gimiendo mientras mi espalda protestaba por el incómodo colchón. Casi me olvidé de los extraños ruidos de la noche anterior, casi. Mientras me vestía y empacaba mis cosas para la conferencia, el recuerdo de aquel golpeo rítmico seguía acechando en mi mente. Pero me dije a mí misma que no era nada.
Solo un accidente nocturno, un huésped levantándose a quién sabe qué. Bajé al vestíbulo para tomar un rápido desayuno antes de salir. El anciano del mostrador estaba allí de nuevo, sentado detrás de la mesa con la nariz enterrada en el mismo viejo libro. No me reconoció mientras pasaba junto a él. El desayuno era tan decepcionante como el resto del hotel, una jarra de café rancio, algo de fruta magullada y unos pocos pasteles envasados. Tomé un café y un plátano, y luego me dirigí a la conferencia, tratando de poner de lado los extraños eventos de la noche. El día pasó en un borrón de reuniones, presentaciones y redes de contactos. Para cuando regresé al hotel esa noche, estaba agotada. Solo quería desplomarme en la cama y dormir durante 12 horas seguidas. Pero al entrar en el vestíbulo, no pude evitar mirar hacia el pasillo que conducía a mi habitación. Los recuerdos de aquel inquietante golpeo regresaron, y un escalofrío me recorrió la espalda. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. No había nada de qué preocuparse. Solo era un viejo edificio haciendo ruidos de viejo edificio. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Dudé afuera de mi habitación, mirando la puerta de la habitación 11. Estaba cerrada, igual que la noche anterior. No había visto a nadie entrar o salir de allí, pero supuse que eso era normal. La mayoría de las personas se mantenía en sus asuntos en lugares como este. Desbloqueé mi puerta y entré, sintiendo una sensación de incomodidad asentarse sobre mí. La habitación se sentía diferente de alguna manera, como si el aire fuera más pesado, más denso. Traté de ignorarlo mientras me cambiaba mi pijama y me acomodaba en la cama. Pero esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Permanecí despierta, mirando al techo, escuchando los suaves crujidos y gemidos del edificio a mi alrededor. Mi mente seguía volviendo a la noche anterior, al golpeo rítmico que había resonado a través de las paredes. Y entonces, justo cuando comenzaba a quedarme dormida, comenzó de nuevo. Golpe. 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 El mismo golpeo rítmico, proveniente de la habitación contigua. Mi corazón se detuvo y me senté en la cama, completamente despierta ahora. Escuché, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. Continuó, incesante y perturbador. Miré el reloj, eran las 3:07 de la madrugada. Mi pulso se aceleró, el miedo desgarrando los bordes de mi mente. Esta vez, no podía simplemente quedarme ahí e ignorarlo. Tenía que hacer algo. Respirando hondo, me levanté de la cama y caminé sigilosamente hacia la puerta. Presioné mi oído contra ella, escuchando. El golpeo seguía viniendo de la habitación 11, pero ahora había algo más, algo tenue y apenas audible bajo el ruido. Un susurro. Podía distinguir las palabras, aunque eran suaves y apagadas, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared gruesa. Por favor, ayúdame. Mi sangre se heló. No era posible. No había nadie alojado en la habitación 11, había preguntado al recepcionista más temprano ese día. Se suponía que la habitación estaba vacía. Pero había alguien allí. Alguien estaba golpeando las paredes, susurrando pidiendo ayuda. El miedo se apoderó de mí, y retrocedí de la puerta, mis manos temblando. Quería correr, dejar el hotel y nunca mirar atrás, pero no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Finalmente, me forcé a actuar. Agarré el teléfono y marqué la recepción, mis dedos temblando mientras pulsaba los botones. El teléfono sonó una vez, 2, 3 veces antes de que el recepcionista contestara, su voz densa de sueño. «Hay alguien en la habitación 11», susurré, mi voz apenas audible. «Están golpeando las paredes y susurrando pidiendo ayuda». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que el recepcionista había colgado. Pero luego habló, su voz fría y sin emociones. «La habitación 11 está vacía». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Pero puedo escuchar a alguien allí», insistí. «Necesitas comprobarlo». Otra larga pausa. Luego, finalmente,
El recepcionista suspiró. Enviaré a alguien a verificar, dijo, su voz teñida de molestia. Pero te estoy diciendo, esa habitación ha estado vacía durante meses. Colgó antes de que pudiera responder. Esperé, mi corazón acelerado, mis oídos tensos tratando de escuchar cualquier sonido del pasillo. El golpeo se había detenido, pero el silencio era peor. Se sentía pesado, opresivo, como si todo el edificio contuviera la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos en el pasillo. El recepcionista venía a revisar la habitación. Presioné mi oído contra la puerta nuevamente, escuchando mientras golpeaba la puerta de la habitación 11. «Hola», llamó el recepcionista, su voz amortiguada a través de las paredes. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Escuché el tintineo de llaves mientras el recepcionista desbloqueaba la puerta. Las bisagras chirriaron cuando la puerta se abrió, y luego hubo silencio. Durante un largo momento, esperé, conteniendo la respiración, preguntándome qué había encontrado. Y entonces lo escuché, el sonido que me atormentaría por el resto de mi vida. Un grito. Era fuerte y penetrante, lleno de terror que me envió escalofríos por la espalda. El grito del recepcionista. El sonido de algo indescriptible, algo más allá de la comprensión. Retrocedí de la puerta, mi corazón acelerado, mi mente gritando que debía correr. No sabía qué había sucedido en la habitación 11, pero sabía una cosa con certeza, debía salir de ese hotel. Agarré mi bolso y corrí hacia la puerta, abriéndola de un golpe y corriendo por el pasillo. No miré atrás, no me detuve hasta estar afuera en el fresco aire nocturno, respirando en cortos y agitados suspiros. Nunca supe qué le pasó al recepcionista o qué vio en la habitación 11. No quería saber. Todo lo que sabía era que había escapado y que no volvería. El Hotel Estrella fue demolido unos años después, reemplazado por una moderna cadena hotelera. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando estoy sola, todavía puedo escuchar ese golpeo rítmico. Y me pregunto, ¿quién o qué estaba atrapado en esa habitación, suplicando ayuda? ¿Y qué habría pasado si me hubiera quedado un momento más para averiguarlo? Se suponía que iba a ser solo una parada más en un largo viaje por carretera, un breve descanso de la interminable autopista que se extendía ante nosotros. Mi mejor amigo, Tomás, y yo habíamos estado conduciendo durante horas, cruzando fronteras estatales con nada más que el zumbido del motor del auto y el crujir de la radio para mantenernos compañía. Regresábamos a casa después de una semana de excursiones, visitando viejos amigos y haciendo algunas paradas espontáneas para explorar pequeños pueblos que ni siquiera tenían nombre en la mayoría de los mapas. El viaje había sido emocionante, exactamente el tipo de aventura que habíamos estado anhelando durante meses, pero el agotamiento comenzaba a alcanzarnos. Cuando llegamos al diminuto y anodino pueblo de Rigu, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban a través del paisaje. No teníamos planes de conducir toda la noche, ninguno de los dos tenía energía para eso, así que nos desviamos de la autopista y encontramos un pequeño hotel escondido al borde del pueblo. Era el tipo de lugar que parecía haber sido algo grandioso en su momento, pero ahora, era solo un recuerdo descolorido de su antiguo esplendor. «Posada Rigu», dijo Tomás con una sonrisa burlona mientras entrábamos en el estacionamiento. «No grita lujo, ¿verdad?» Miré hacia el hotel, observando la pintura desconchada, el letrero de neón parpadeante y la piscina vacía que se encontraba al lado del edificio, cercada por una reja oxidada. «Es lo suficientemente bueno para una noche», respondí. «Además, estoy demasiado cansada para ser exigente». Tomás asintió, y salimos del auto, estirando nuestros miembros adoloridos. El aire era fresco, un alivio bienvenido después del calor sofocante dentro del coche, y el cielo sobre nosotros estaba claro y estrellado. Habría sido una noche hermosa de no ser por la inquietante soledad del hotel. No había otros coches en el estacionamiento, no había luces encendidas en las ventanas, ni sonidos de vida provenían del edificio en absoluto. Era como si el lugar hubiera sido abandonado hacía mucho tiempo, pero cuando entramos en el vestíbulo, fuimos recibidos por una joven en el mostrador. «Bienvenidos a la posada Rigu», dijo con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos.
Check-in. Asentimos, dándole nuestros nombres. Nos entregó una llave, una verdadera llave de metal, no una tarjeta plástica, y nos dio las indicaciones para nuestra habitación. Habitación 213, dijo. Segundo piso, al final del pasillo. Le agradecimos y subimos por la estrecha escalera poco iluminada. El hotel olía a humedad, como a alfombra vieja y aire estancado, pero no era el peor lugar en el que había estado. La habitación era pequeña pero limpia, con 2 camas individuales y un baño diminuto que parecía no haber sido renovado desde los años 80. Pero no importaba. Todo lo que necesitábamos era un lugar para dormir. Definitivamente hemos estado en peores lugares, dijo Tomás, arrojando su mochila sobre una de las camas. Reí y asentí en acuerdo. ¿Recuerdas ese motel en Texas, el de las cucarachas? Tomás hizo una mueca. No me lo recuerdes. Este lugar es un paraíso en comparación con eso. Pasamos las siguientes horas relajándonos, hablando sobre el viaje y haciendo planes para el día siguiente. Tomás sugirió que revisáramos la piscina, aunque estaba cerrada por mantenimiento, y yo accedí de mala gana. No estaba muy entusiasmada con la idea de estar cerca de una piscina que no había visto agua en años, pero tampoco quería ser aguafiestas. Era alrededor de las 10 de la noche cuando finalmente nos dirigimos al área de la piscina. La noche estaba en calma, con solo el leve susurro de las hojas moviéndose en la brisa y el ocasional canto de los grillos rompiendo el silencio. Las estrellas brillaban con fuerza, parpadeando sobre nosotros como diminutos faros de luz en el oscuro cielo. La piscina estaba rodeada por una reja de alambre, con un candado en la puerta y un letrero que decía «cerrada por mantenimiento», colgando torcido en la entrada. Bueno, parece que nuestra fiesta en la piscina está cancelada, dijo Tomás con una mueca. Me encogí de hombros. Probablemente es lo mejor. ¿Quién sabe qué tipo de criaturas extrañas están acechando allí? Ambos reímos, y por un momento, sentimos que éramos 2 niños otra vez, colándose en lugares donde no deberíamos estar. Pero entonces algo llamó mi atención, un movimiento en las sombras al otro lado de la piscina. Dejé de reír y entrecerré los ojos, tratando de discernir lo que estaba viendo. Al principio pensé que era solo un juego de luces, tal vez una rama de árbol balanceándose en la brisa, pero luego me di cuenta de que no era el viento en absoluto. Había una figura de pie junto a la piscina, apenas visible en la tenue luz. Un hombre. Tomás, susurré, mi voz apenas audible. ¿Ves eso? Tomás siguió mi mirada, su ceño fruncido mientras trataba de ver lo que señalaba. ¿Qué? Comenzó a decir, pero luego también lo vio. El hombre estaba completamente quieto, su cuerpo casi fusionándose con las sombras. Era alto, vestía ropa oscura, y su rostro estaba oscurecido por la penumbra. No se movía, no hacía ruido, solo nos observaba. Quizás sea el de mantenimiento, dijo Tomás, aunque su voz carecía de convicción. ¿El de mantenimiento a las 10 de la noche? Respondí. No lo creo. Permanecimos allí durante lo que pareció una eternidad, ninguno de nosotros atreviéndose a movernos o hablar. El hombre tampoco se movía. Solo permanecía allí, mirándonos en el inquietante silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y podía sentir el vello de mi nuca erizarse. ¿Qué deberíamos hacer?, susurró Tomás. Quizás deberíamos volver a la habitación, sugerí, mi voz temblando ligeramente. Tomás asintió, y ambos nos volvimos para irnos. Pero cuando dimos nuestros primeros pasos lejos de la piscina, escuchamos un ruido, un sonido agudo y repentino que atravesó el silencio como un cuchillo. Era el sonido de algo metálico golpeando el suelo, y cuando miramos hacia atrás, vimos que la puerta de la piscina se había desbloqueado. El hombre seguía de pie junto a la piscina, pero ahora la puerta estaba abierta, y el candado yacía en el suelo junto a ella. «¿Qué demonios?», murmuró Tomás, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Sentí una oleada de pánico subir por mi pecho. Algo no estaba bien. La forma en que el hombre permanecía allí, sin moverse ni hablar, era antinatural. Y el hecho de que la puerta se hubiera desbloqueado por sí sola me hizo estremecer. «Vamos a salir de aquí», dije, agarrando el brazo de Tomás y tirando de él hacia el hotel.
Corrimos de vuelta al vestíbulo, nuestros corazones latiendo rápidamente, nuestras mentes dando vueltas por lo que acabábamos de ver. El mostrador estaba vacío, sin rastro de la joven que nos había registrado más temprano. El vestíbulo estaba inquietantemente silencioso, y las luces parecían más tenues que antes. Todo el lugar se sentía mal, como si hubiéramos entrado en una pesadilla de la que no podíamos despertar. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Sacudí la cabeza. ¿Y decirles que un tipo estaba de pie junto a la piscina y la puerta se abrió sola? Pensarán que estamos locos. Tomás pasó una mano por su cabello, su expresión tensa. Sí, probablemente tengas razón. Pero aún así, no me gusta esto. Yo tampoco, admití. Volvamos a la habitación, cerremos la puerta con llave y tratemos de dormir. Mañana nos iremos lo antes posible. Tomás asintió, y nos dirigimos de regreso a la habitación 213, nuestros pasos resonando en el pasillo vacío. Una vez dentro, cerramos la puerta con llave y deslizamos la cadena por el cerrojo para mayor seguridad. La habitación se sentía más fría que antes, y no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. Ambos nos metimos en nuestras camas, la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ninguno de nosotros habló durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo seguía repitiendo la escena junto a la piscina en mi mente, intentando darle sentido, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Debo haberme quedado dormida en algún momento porque lo siguiente que supe fue que despertaba al sonido de pasos fuera de nuestra puerta. Parpadeé con somnolencia, desorientada, y miré el reloj, eran las 3:47 de la madrugada. Tomás, susurré, mi voz densa de sueño. ¿Escuchaste eso? No hubo respuesta. Me senté en la cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras escuchaba. Los pasos eran lentos, deliberados, y se acercaban. Se detuvieron justo afuera de nuestra puerta, y contuve la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Entonces vino el golpe. 3 golpes agudos en la puerta que enviaron un escalofrío de miedo a través de mí. Miré hacia la cama de Tomás, pero él seguía dormido, ajeno al sonido. Dudé por un momento, luego me levanté de la cama y caminé de puntillas hacia la puerta. Presioné mi oído contra ella, escuchando, pero quienquiera que estuviera afuera no decía nada. Simplemente estaban allí, esperando. ¿Quién es?, llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. Tragué saliva, mi mente acelerada. ¿Debería abrir la puerta? ¿Debería despertar a Tomás? Mis instintos gritaban que hiciera algo, pero estaba paralizada de miedo. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los pasos comenzaron de nuevo, lentos, deliberados, y retrocediendo por el pasillo. Esperé hasta estar segura de que se habían ido, luego cuidadosamente miré por la mirilla. No había nadie allí. Exhalé temblorosamente y me alejé de la puerta, mi corazón aún latiendo fuertemente. No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía algo con certeza, no iba a volver a dormir. Pasé el resto de la noche sentada al borde de mi cama, mis ojos saltando entre la puerta y la ventana, mi mente corriendo con miedo y confusión. La noche se alargó, y cada pequeño sonido me hacía sobresaltarme. Cuando los primeros rayos de sol finalmente rompieron a través de las cortinas, dejé escapar un suspiro de alivio. Tomás se movió en su cama, parpadeando con somnolencia mientras se sentaba. «¿Ya es mañana?», murmuró, frotándose los ojos. Asentí, demasiado exhausta y temerosa para decir mucho. Todo lo que quería era salir de ese lugar y nunca mirar atrás. Empacamos nuestras cosas en silencio, ninguno de los dos mencionando los eventos de la noche anterior. Podía notar que Tomás seguía inquieto por lo que había sucedido en la piscina, pero ambos parecíamos estar de acuerdo, sin decirlo, en que no queríamos hablar de ello. Solo queríamos irnos. Al hacer el check-out del hotel, la joven del mostrador apareció de nuevo, su sonrisa tan brillante y hueca como la de la noche anterior. «Espero que hayan tenido una estancia agradable», dijo alegremente.
Forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro, sentía un frío nudo de miedo apretándose en mi estómago. Algo sobre este lugar no estaba bien, y no podía sacudirme la sensación de que habíamos escapado de algo terrible. Nos alejamos de la posada Ryuk en silencio, los inquietantes eventos de la noche anterior aún frescos en nuestras mentes. Al dejar el pueblo atrás, miré por el espejo retrovisor, medio esperando ver la figura oscura de la piscina de pie a lo lejos, observándonos ir. Pero no había nada. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando, cazando, incluso. Y a veces, en medio de la noche, cuando estoy sola y el mundo está en silencio, aún puedo escuchar el sonido de esos pasos afuera de mi puerta. Y me pregunto, ¿quién o qué estaba de pie junto a esa piscina, esperando a que cometiera un error? Y lo más importante, ¿se detendrá alguna vez de observar?